Doy gracias al Señor que podemos vernos una vez más. Y gracias al Señor que en su amor, en su misericordia, nos sostiene, nos permite estar una vez más con ustedes. No quiero dejar pasar por alto el agradecimiento al equipo del Ministerio de Ujieres, que siempre han estado pendientes, siempre han estado cuidando el rebaño, igual a los siervos y siervas que Dios ha levantado en este lugar. Gracias a todos que cada uno en sus respectivos ministerios han estado trabajando con esa responsabilidad, sabiendo que ustedes han entendido claramente que la tarea que hacemos cada uno de nosotros no es para el hombre, sino para que Dios sea glorificado. Como estamos aprendiendo, ¿no? Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Todo. Y por ende debemos hacer lo mejor, lógicamente que vamos a ir aprendiendo cómo nosotros cómo la gente debe vernos, si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, la gente qué debe ver en nosotros, empezando con nosotros mismos y los de afuera. ¿Para qué? Para que quede esto bien claro. El Señor Jesucristo mismo dice claramente, ¿no?, en el Evangelio de San Mateo, cuando está dando las bienaventuranzas al pueblo de Israel, sobre todo a sus discípulos, y pone dos parábolas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, vamos a abrir, versículos 13 al 16. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y seguimos adelante. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Si ya tiene, me dice amén. Dice así, una vez más les incomodo, pongámonos de pie. Dice así la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tomemos asiento. Tomaba como base esta cita bíblica. Lógicamente que no voy a hablar sobre las bienaventuranzas, pero sí tomaba como base porque como iglesia, una vez que hemos recibido en el Congreso la capacitación, hemos recibido lo que es la visión como iglesia, cómo vamos a trabajar de aquí en adelante, basándonos todo en los 5 fundamentos, ¿no? Entonces todos tenemos que hablar un mismo lenguaje. Mire, porque es importante que esto usted y yo entendamos. ¿Qué pasaría si un cristiano, o mejor dicho, como está arriba el título, iglesia con distintas visiones? Usted y yo tenemos diferentes metas, diferentes ideas de lo que es Dios o de lo que Dios quiere como iglesia. Al final vamos a tener un tremendo problema, un desbarajuste total. Entonces, como iglesia, como somos un cuerpo, tenemos que hablar el mismo lenguaje, tenemos que caminar en la misma dirección. Como iglesia tenemos que estar bien claros cómo debe ser nuestros distintivos, que debe en nosotros figurar, que en nosotros debe ya manifestarse, con el objetivo de que como iglesia empecemos a impactar no solamente en nuestros hogares, como leíamos en antes, sino que seamos luz para los de afuera. Las iglesias locales, lamentablemente, cuando no hay una visión clara, los miembros de esa iglesia local prácticamente están solamente dando vueltas alrededor de un círculo. No está extendiéndose el reino de los cielos. Cuando el Señor dice claramente que el reino de los cielos debe ser establecido en cada una de nuestras vidas, y por ende en nuestras familias, en nuestros hogares, y por ende en nuestros familiares, y como resultado final impactar a una sociedad, en este caso en nuestro cantón Pelileo. Pero no podemos impactar mientras en nosotros no esté bien claro cómo debe ser
nuestra misión, nuestra visión como iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Bien, entonces miren, esta frase sí sería bueno que tengan en sus corazones. Dice, donde los cristianos están congregando, están creciendo, y madurando en fe. ¿Qué dice? Congregaciones locales están engrandeciendo las fronteras del reino y la gente está convirtiéndose a Cristo. Creo que ya es tiempo de que la iglesia empiece a ser de impacto, hermanos. Ya creo que hemos pasado mucho tiempo alimentándonos, hemos pasado mucho tiempo ya solo comiendo y comiendo. Ahora es tiempo ya de extender las fronteras. Recuerdo que hace unos años atrás, antes de la pandemia, yo decía en la reunión de liderazgo, decía claramente, en el 2020 en el 2020 nosotros vamos a meternos de lleno a lo que es evangelismo, vamos a evangelizar, toda la iglesia nos vamos a meternos a evangelizar, pero no estuvo en el plan de Dios, porque en 2020 ya nos cerraron las congregaciones, ya dijeron ya nadie puede estar afuera, toditos adentro. Dios dijo todavía no es tiempo, pero en cambio ahora pienso que ya es tiempo de empezar a salir de las cuatro paredes. ¿Cuántos decimos amén? Porque eso es lo que Jesús dice, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, luego dice, vosotros sois la luz del mundo. No podemos nosotros quedar guardados dentro de las cuatro paredes la luz. Tenemos que alumbrar, tenemos que salir a alumbrar. Para eso estamos aprendiendo que vamos nosotros a trabajar en lo que es evangelismo. ¿Quién vive? ¿Amén? Bien. En Filipenses dice claramente, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en discernimiento. Mire, es importante que entendamos, ya gracias a Dios hemos adquirido bastante conocimiento, bueno, de los que han estado atentos, los que han asistido, pero pienso que la mayoría ya tenemos, por la gracia de Dios, conocimiento y entendimiento de lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. Por ende, nosotros, hermanos, tenemos que salir de las cuatro paredes. Para eso, lo que nosotros, una pila, por favor. Para eso nosotros hemos, justamente lo que hemos dicho, vamos nosotros a aprender en el Congreso, y por eso era importante que usted esté en el Congreso, hermanos. Era importantísimo que usted esté, porque ahí se dio las plenarias, el por qué y cómo y por qué vamos a trabajar con esa visión. Ya no a trabajar dentro de las cuatro paredes, sino que vamos a salir de las cuatro paredes. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. Gracias, mija. 5 verdades absolutas, como vuelvo a repetir y repetiré enésima vez. Nada tiene que ver con la doctrina de Calvino. Estas 5 columnas, estas 5 verdades absolutas, nada tiene que ver. Y a eso hemos aprendido en el Congreso. Y los que no estuvieron, por favor, mirarán los videos que se subirán a las redes del Congreso. Entonces, miren, basándonos en estas 5 verdades absolutas, en Cristo es la base fundamental. Es el fundamento donde nosotros tenemos lo que dice el apóstol Pablo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No está fundamentado en la visión de un hombre, en la visión del pastor, sino en lo que dice Cristo, el fundamento. ¿Sí? Y luego de eso levantamos nosotros los pilares, que solamente la Escritura es la máxima autoridad, sola fe en Cristo Jesús y somos salvos por la gracia. Todo esto encierra en una frase que usted nunca debe olvidar. ¿Y cuál es? Todo lo que usted y yo hagamos es para la gloria de Dios. Todo. Si usted va a la casita del Señor, siempre lo hágalo con alegría, con gozo. Usted administra las finanzas, usted maneja economía en cualquiera de los ministerios. Usted siempre, todo lo que usted hace es para la gloria de Dios. O sea, y siempre hacerlo con el temor y el temor y el temblor que debemos estar delante de Dios. Todo. Entonces, ¿eso qué implica? Que en mi vida
debe haber integridad en todo aspecto, en toda área debe haber integridad, integridad emocional, integridad espiritual, integridad en las finanzas, en la economía, integridad en todo lo que yo haga. ¿Sí? ¿Quién vive? Amén. Todo, ¿por qué? Porque todo lo que yo hago, todo lo que usted hace es para la gloria de Dios. Creo que hasta ahí estamos claros por lo que habíamos visto. Pero aquí viene la situación. Si queremos que se haga realidad la visión que es muy diferente a la que teníamos hasta el año anterior, es muy diferente. Porque nuestra visión, nuestra misión es muy diferente. Ya todo es centrado en lo que es las Sagradas Escrituras, todo lo que es Cristo, todo lo que es Dios. Pero para hacer realidad esta misión y esta visión, los valores deben ser en cada uno de nosotros las características que debe primar. Es decir, los valores son los distintivos que en mi vida debe ver tanto mi esposa, mis hijos, mi nuera, los miembros de la iglesia, así como afuera. Esos valores debe ser en mi vida una característica principal, esencial. Entonces ahí estaremos hablando que todo lo que estoy haciendo, todo lo que usted hace es para la gloria de Dios. Esos distintivos es lo que hace de dar ese aval, esa característica que diferencia de los demás, esos distintivos, esos valores. ¿Sí? Entonces, mire, de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a tocar algunos distintivos, algunos valores que debe primar, ese diamante que debe primar en cada una de nuestras vidas, estos valores. La misión y la visión para que se haga realidad, por ejemplo, visión, ser una iglesia fundamentada en las Sagradas Escrituras y formada por discípulos de íntima comunión con Dios y entre ellos. Entonces este distintivo tiene que haber en mi vida, estos valores espirituales tienen que haber en mi vida para que se haga realidad la visión y para que se haga realidad la misión. Si no hay estos valores en nosotros, de gana estamos hablando de misión y visión, de gana es un desperdicio, solamente es un cliché. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Y tal vez usted le dice, recita de memoria. Pero para que no sea una recitación, nada más una expresión, la misión y visión, esto es lo que debe hacer en nosotros el meollo de todo el asunto que Dios quiere ver en nosotros. ¿Sí? De esos valores es lo que vamos a hablar en el transcurso del tiempo que Dios nos permita ir desarrollando. ¿Sí? Estos distintivos, ¿cuáles son? Quisiera que repitan todos, por favor. Uno por uno. 1, 2, 3. 1. 2. 3. 4. 5. Hasta aquí 5. Estos valores no son negociables. Esto no es que si estoy con ese ánimo. No, estos no son negociables. Esto tiene que ser realidad en cada una de nuestras vidas. 5. Vamos a los otros 5. Vamos, 6. 7. 8. 9, 10. Es decir, mire, estos valores, estos 10 valores, estos 10 distintivos deben ser en realidad en cada una de nuestras vidas, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea casado, sea viudo, sea ancianito, en cada una de nuestras vidas. Estos distintivos, estos 10 distintivos, estos 10 valores, estos 10 diamantes, debe ser una realidad. Dígale a su hermano, ¿cuál de ellos tienes tú? Pregúntale.
Entonces, estos 10 valores o distintivos o joyas, como usted lo quiera poner, es lo que debe haber en mi vida una realidad. Entonces, por ejemplo, dentro del hogar, cuando mi esposa, mis hijos, mi nuera vean en mí esa realidad de estos 10 distintivos, eso va a hacer que mi vida sea un ejemplo a imitar. Por eso es que el Señor Jesucristo mismo dice claramente, ¿no? Lo que nos enseña en el Evangelio de San Mateo. Así, versículo 16, capítulo 5 de Mateo, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Quién debe ver en nosotros buenas obras? Porque de nada me sirve que yo venga a estar hablándome, echándome flores yo mismo. La gente, como dice aquí, para que ellos, dicen, otra vez del versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Cuando vean en nosotros las buenas obras, los valores, los distintivos, esas joyas que debe brillar en nosotros, y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién es glorificado cuando ven en nosotros todos estos valores? ¿Quién es glorificado? Cristo, punto, se acabó. Amén. Pero si ven en mi vida que soy chismoso, ¿quién es glorificado? ¿Será glorificado Cristo? Al contrario, hay un tropiezo. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a vosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Y ahí viene, mire, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cartas abiertas. Permítanme hacer una ilustración. Cuenta un ancianito que en el buzón de cartas, donde los carteros dejan sus cartas, dice que una vez dejó la carta que era escrita para él, había dejado por equivocación en otro buzón de recibir las cartas. Entonces, esta persona abrió su buzón y encontró una carta, pero no era carta para él, sino para el vecino. Pero dice, lo bueno es que la carta estuvo abierta. Cuando una carta está abierta, ¿para qué es? Para leer. Esos distintivos es lo que debe haber en nosotros. La gente debe leer en nosotros que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que somos cristianos. Porque una cosa es el membrete cristiano, pero otra cosa es que la gente ve en nosotros que de verdad somos hijos de Dios, somos cristianos. Entonces, para hacer realidad todo esto, vamos a ir entendiendo claramente. Por ejemplo, en el primer distintivo, que no son negociables, era conocer, amar y glorificar a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? Ya están dudando ya. ¿Cuántos conocemos a Dios? ¿Qué implica cuando hablamos de este primer distintivo, esta primera joya, este primer valor de conocer, amar y glorificar a Dios? Implica
que Dios es el eje sobre el cual gira toda tu vida. Hasta el punto de que Él es la pasión que te motiva a vivir y el deleite de tu alma. Juega, ya empieza el fútbol. Juega la liga a las 10 de la mañana el domingo. ¿En dónde tengo que estar? ¿En dónde tengo que estar? Voy a predicar para ver el segundo tiempo, voy a predicar 10 minutos. Para irme rápido a ver el partido de la liga. Ese es el problema, que estos distintivos no son negociables. Entonces aquí implica que Dios es el eje sobre el cual gira mi vida. O sea, ¿quién está ocupando el primer lugar en mi vida? Tal vez será mi trabajo, mis negocios, mis estudios. A Dios le dejo el último lugar. Entonces, si yo digo que amo a Dios, si yo digo que conozco a Dios, si yo digo que glorifico a Dios, entonces este valor no es negociable. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, abra sus Biblias, por favor. Dice, Deuteronomio 11:1, amarás pues al Señor tu Dios. ¿Verdad qué dice? Amarás al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Si yo digo que amo a Dios, entonces debo demostrar públicamente que de verdad amo a Dios. ¿De qué manera? Guardando siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. En la versión La Biblia al Día dice, amen al Señor su Dios y obedezcan todos los días cada uno de sus mandamientos. ¿Cada cuánto hay que obedecer a Dios? Todos los días. Dile a tu hermanito, todos los días tenemos que amar a Dios. Pero pastor, es que la prueba que estoy pasando, todos los días. Es que pastor, yo estoy delicadito de salud. Todos los días debo amar a Dios. Todos los días debo glorificar a Dios. Aún en medio de las pruebas, la gloria es del Señor. Cuando aparentemente ya la salud está bien quebrantada y parece que ya no hay sanidad, Señor, permítame, si es que es mi hora de partir, amén, Señor, permítame estar listo para ese tiempo. Señor, sáname, no quiero morir, no quiero morir. Claro, el que tiene miedo a la muerte es aquel que no está preparado, porque sabe que va a abrir los ojos ¿en dónde? En el lago de fuego, eso dice la Biblia, los desobedientes, ¿no? Pero bueno, aquí no hay desobedientes, en otros rebaños hay eso. Aquí hay gente que ama a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amen al Señor su Dios y obedezcan todos los días cada uno de sus mandamientos. Cada uno de sus mandamientos. Por ejemplo, ¿qué dice que nosotros tenemos que hacer por el enemigo? A los que nos hacen mal, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros? En nosotros debe haber ese distintivo. Si alguien nos desea el mal, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No devolváis mal por mal, antes bien, haciendo el bien, callarás la ignorancia. Pero es que pastor, lo que me hizo, lo que me dijo. Bendecid y no maldigáis. Ese distintivo tiene que estar en nosotros. A ver, espositos, cuando su esposita le sirve la sopa que ha quemado el agua, ¿cómo debe usted estar con ella? Carichina, que no sabes cocinar. Mijita, algo ha faltado la agüita, pero la próxima, por favor, ponga más atención. Bueno, pongo ejemplos exagerados, ¿no? Espositas, cuando su esposo ¿qué va a hacer usted con el dragón que está a su lado?
Con la mava cuchara, pastor. El distintivo, no la esposita. Señor, sea misericordioso y toque el corazón de esta piedra y cambie, que ya no sea bruto, que sea un Pedro, que no sea Simón, sino un Pedro. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil es para la esposita que el marido a cada rato esté como un ogro, ¡ah!, todos los días. Ya pues, igual los esposos tenemos que poner de parte, cambiar, sus hermanos. Porque en nosotros debe haber ese distintivo que hemos cambiado. Amén. En otras palabras, nosotros hemos dejado de vivir para nosotros mismos para vivir para aquel que murió y resucitó por él. Es decir, hermanos, ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Usted llega de su trabajo y no ha estado la sopa porque la esposita ha estado en las novelas. Gloria a Jesús. ¿Qué haremos? Mandemos a ayunar, pastor. No, estamos aprendiendo que ya, pues a ver, la Biblia me dice, por ejemplo, cuando es mi responsabilidad ser proveedor del hogar, tengo que salir a trabajar. La esposita, la responsabilidad de la esposita, si un caso ella no está trabajando fuera de la casita, es responsabilidad de ella atender al esposo y a los hijos o hijas. Es responsabilidad. ¿Pero qué hace en la casa si no hace nada, solo en la vaguería? Ahora quédate tú a la casa y que tu esposa salga a trabajar. A ver cuánto aguantas. No vas a aguantar ni un día. Para eso Dios nos ha dado a cada uno nuestras responsabilidades, nuestras funciones. Si a mí me dicen que quede, hermanos, en la casa a cocinar, lavar, ¿qué es? Hermanos, yo un día aguanto, no más. No, es que Dios no me ha dado esa responsabilidad. Dios me ha dado a mí a salir a trabajar. Yo en la casa me enfermo. Mi trabajo es fuera de casa. Salgo afuera, hermano. No estar escuchando chismes, no. Sino, ese es mi trabajo, hermanos. Y lo hago con alegría, con gozo, porque eso es lo que Dios me ha dado, esa función, esa responsabilidad. Amén. ¿Por qué? Porque esa es mi pasión. 2, su vida de obediencia. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Su vida de obediencia es simplemente el fruto de amar a Dios. Amén. Entendido que si yo amo a Dios, tengo que cumplir la responsabilidad de cabeza de hogar. Y la cabeza de hogar no es el ser machista, no es ser el mandamás. Cabeza de hogar significa que debo, con visión de Dios, dirigir mi hogar, dirigir mi familia en los principios de Dios. Eso es ser cabeza de hogar. Ya te dije, lo que yo dije se hace, punto. Eso no es ser cabeza de hogar. Eso es ser machista, eso es ser carnal, mundano. Ese tipo de pensamiento viene del mundo. El ser cabeza de hogar es saber cómo conducir correctamente en el temor de Dios, primeramente a la esposa, a los hijos, que caminen en el temor de Dios, que caminen en ese amor a Dios, en esa pasión por Dios. Entonces, mi vida de obediencia, su vida de obediencia es simplemente el fruto de amar a Dios. Amén. Levanta a la hora que el Señor le haga despertar, qué sé yo, 3 de la mañana, 2 de la mañana, y levanta, hermano, estar estudiando, orando al Señor. Y lo hace con alegría, porque Dios lo puso por cabeza. ¿Se están entendiendo, esposos? ¿Y por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios. Pero el esposo que no ama a Dios, no puedo dormir. Señor, haz que yo me duerma. No, Dios te está haciendo despertar para que ores, estudies la palabra de Dios y puedas dar un consejo correcto a tu esposita, a tus hijos. Eso es amar a Dios. Esos valores, hermanos, no son negociables. Eso hay que hacerlo. ¿Están entendiendo, esposos? ¿Se están entendiendo? 3, su gozo
El tercero, su gozo en la vida es el reflejo de su agradecimiento a su Redentor. Gracias, Señor. Usted nos ha dado el pan. Usted nos ha provisto del pan. Gracias por el trabajito, Señor. Gracias, Señor, por la salud que nos devuelve. Gracias porque nos restaura. Vienen los hermanos a visitarte, dejan algún detalle, alguna cosita, Dios le pague. Señor, bendiga a ese siervo, bendiga a esa sierva, Señor. Que en su mesa nunca falte el pan, que tenga en abundancia. Amén. Amén. Sí, en ese corazón siempre hay agradecimiento. Pero pastor, gloria al Señor, déjale nomás, tranquilo, vamos, Cristo es nuestro pastor. Punto. 4, su gozo, ya dije no, el otro, una búsqueda intencional en crecer en el conocimiento de Dios. O sea, el amar a Dios, conocer, amar y glorificar a Dios, hace que mi vida siempre busque de una o de otra manera crecer en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios para mi vida? ¿Qué quiero dejar de herencia para mis hijos, para mis generaciones, si todavía estamos en esta tierra? Muchos padres de familia cristianos andan pensando en voy a dejar un carro, un terreno, voy a dejar esto, que este otro. Pero nunca le preparan a sus generaciones lo fundamental, conocer, que las generaciones nuestras conozcan a Dios, amen a Dios y por ende glorifiquen a Dios en sus vidas. No digo que está mal en dejar herencias de nuestros hijos, eso está bien, es un hombre sabio, una mujer sabia hace eso y mucho más. Pero lo más fundamental es dejar a nuestros hijos ese tipo de amar, conocer y glorificar a Dios en sus vidas. Eso es lo más fundamental, porque ellos van a seguir reproduciendo generaciones que amen a Dios. Amén. Estos valores no son negociables, hay que hacerlo. Y como iglesia cristiana, la Senda Antigua, en este lugar, usted y yo tenemos que hacer realidad este primer valor. Anda nomás al culto, yo no voy. No importa, yo voy, punto. Porque yo tengo que dejar marcado el terreno, el camino por donde deben caminar mis generaciones. A su nombre. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuál es el metal más precioso cuando es que como ser humano conocemos? ¿Cuál? El oro. Y mientras más pasa en el fuego, más es limpiado de las impurezas, más valor tiene. Hay que pagar un precio. Si queremos ser luz en medio de las tinieblas, si queremos ser cartas abiertas, entonces primerito vamos a hacer en casa este testimonio y este valor que no es negociable. Entonces implica que Dios es el eje sobre el cual gira toda tu vida, hasta el punto de que Él es la pasión que te motiva a vivir y el deleite de tu alma. Ese hermano debe ser, este valor no es negociable, punto. Dios es primero y punto, hermano. Vamos a tener una comidita familiar, dice. Justo hacen el día que es del Señor, ese día hacen comidas familiares. ¿Por qué no hacen otros días? Es simple. ¿Por qué en usted no hay ese distintivo de que quién es Dios en su vida? Justo el tiempo del Señor, que es solamente eso, cuando está puntual, está 2 horas y media. Cuando es puntual, esas 2 horas y media que es del Señor, le sacrifican con tal de estar en cosas que son buenas, tener comunión. Pero ¿por qué no lo hacen otros días o en otro horario? Pongámonos de pie. Demos gracias al Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, por darnos
de su conocimiento, su sabiduría, para poder, Señor, compartir su palabra y que sea en la unción de su Espíritu Santo, ministrada su palabra a cada uno de nuestros corazones. Muchas gracias, Padre bueno, por cada vida que usted trajo en esta mañana. Muchos están pasando pruebas en su salud, o tal vez, Señor, en muchas circunstancias que están pasando pruebas. Papito precioso, su gracia, su fortaleza sea sosteniéndonos a cada uno de nosotros, y que usted nos levante en victoria, aún en medio de la adversidad, pero que nuestros corazones siempre esté amar a usted todos los días y obedecer sus mandamientos. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén.